Los pocos tapiete que aún existen habitan pequeñas comunidades cerca de Villamontes en el Chaco de Tarija. Los mapas de Fray Mingo de la Concepción de 1791 ubican a los tapiete en lugares alejados del Pilcomayo, entrando en territorio paraguayo. A mediados del siglo XIX se fundaron las misiones franciscanas en Tarairí, Carandaití y Santa Rosa de Cuevo, entre otras. En 1874, chiriguanos, tobas, chorotis, chané y tapiete se unieron para enfrentar el avance armado de los caraí o blancos. Las crónicas relatan que en esa lucha murieron entre 15.000 y 20.000 indígenas. La Guerra del Chaco entre 1932 y 1935 terminó con la dispersión de este pueblo. En la actualidad, la pesca en el Pilcomayo es su principal medio de vida. Todavía emplean la red tijera, un antiguo instrumento de los pueblos del Chaco. El futuro de la nación tapiete, con menos de 200 habitantes, es incierto.